afecta y nos preocupa, como son las adicciones. Sobre todo saber cómo acompañar y apoyar al familiar o amigo que sufre de esta enfermedad. Hoy contamos con la presencia del Dr. Marangoni, especialista en adicciones, quien tiene una vasta y amplia experiencia en la problemática y él nos compartirá sus experiencias y nos brindará sus conocimientos, además de darnos herramientas para entender mejor y saber cómo actuar frente al enfermo. Y sin más demora, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, mi nombre es Gustavo, ¿no? Acá uno ya no está como médico, sino como persona, ¿no es cierto? Soy persona. Con una vasta experiencia, sí es verdad, en adicciones, desde el año 84, y hoy en día ya no en el consultorio, pero sí continúo formando gente, formando equipo y haciendo prevención. Haciendo prevención, hasta hace poquitos años, con el padre José mundo que está demostrado, muchos de ustedes seguro que me conocen, junto con María Hernández, y hacíamos programas de prevención en todas las escuelas públicas y privadas también, sobre todo católicas, que muchos veces nos llamaban, pero escuelas públicas sobre todo, porque hacíamos prevención. Es un enfoque que es mucho más importante que el tratamiento. Porque en la medida en que empecemos a hacer prevenciones serias entre la comunidad, entre las instituciones, las escuelas, es lo único que va a disminuir y va a empezar a hacer disminuir la tasa de incidencia de adictos que siempre está aumentando y bajando la edad de consumo. Entonces, hemos pedido que en un papelito vayan escribiendo su nombre y WhatsApp, para que le manden un WhatsApp, número de teléfono, para que, paralelo a esto, yo me he puesto a armar hoy día un material creo que se ha llegado a hacer, trataba de hacerlo más corto, pero es imposible en esta enfermedad, es lo más corto para escribir lo que son las tres primeras etapas de la enfermedad. Las tres primeras etapas de la enfermedad. Y dentro de esas primeras etapas, la importancia que tiene lo que es el abordaje espiritual. El abordaje espiritual. Y cómo el hecho de esto, en verdad, se remonta a los años 30. Nosotros que estamos, digamos, en la parte de adicciones, yo empecé a contactarme con la problemática adictiva en el año 85 y ahí me puse en contacto también, porque estábamos en una clínica que era Saena, y que la fundación del doctor Palacio, pusimos esa sociedad de ayuda al enfermo alcohólico, Saena. En esa época no había drogas, había alcohol, pastillas, había cocaína, pero muy pocos casos. Entonces era pastilla y alcohol. Y desde esa época yo ya tuve contacto con el tema de la importancia de la espiritualidad, pues este doctor, que era jefe de cátedra de clínica médica de la Facultad de Medicina, y un eminente cardiólogo que revolucionó y lleva su nombre, la unidad de terapia intensiva del Centro de Salud de Cardiología. Lleva su nombre, Gerardo Palacios.
Él había conocido la importancia del tratamiento de la parte espiritual de las adicciones en su formación en Estados Unidos. Y es por eso que cuando pone esa clínica, porque no la pudo trabajar en el hospital porque no querían los directores del hospital que meta enfermos alcohólicos, porque iba a desbordar el hospital, y puso una clínica. Y desde el primer momento nos contactamos nosotros con el tema del acompañamiento espiritual, pero a través de los 12 pasos del cuerpo. Entonces nosotros hacemos toda la parte que hacemos siempre y acompañados por... ¿Y por qué con el tema del alcohólico anónimo? Fíjense ustedes de la medicina, Carl Jung, famoso psiquiatra, en su época atendió a un enfermo alcohólico y después de atenderlo le dijo: hasta aquí nomás llegamos con usted, porque usted tiene un padecimiento adictivo con el alcohol que no tiene cura, y yo puedo acompañarla hasta acá. ¿Y qué me va a pasar? Y bueno, se volverá loco o morirá. Pero usted no me puede ayudar más. No, yo no lo puedo ayudar. Entonces Howard se quedó pasmado, totalmente impotente. ¿Usted me está diciendo que no? Sí, le dice. ¿Por qué me está diciendo eso? Porque lo que usted tiene, en el fondo, es una crisis existencial. Y esa crisis existencial, a medida que más avanza la enfermedad, se va transformando en un vacío existencial. Y ese vacío existencial no puede ser llenado nada más que por un trasfondo espiritual. Y yo como terapia, si bien puedo acompañarlo, soy creyente, muy creyente, tengo mis limitaciones. A partir de ahí pasa mucho tiempo, y se termina formando, porque el doctor Bob, lo que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos, en el año ya 26 creo que aproximadamente. Y a partir de ahí Alcohólicos Anónimos, a través de los 12 pasos, seguían con el tema espiritual de recuperación. Los he puesto a colación porque nosotros hoy en día estamos trabajando y este material que yo le voy a mandar a través de Amanda a todos los teléfonos de ustedes, tiene que ver mucho con estos tres primeros pasos. ¿Por qué? No tres primeros pasos, tres primeras etapas. Estas tres primeras etapas de la enfermedad son las más difíciles. En verdad, lo que pretendemos es que en la cuarta, vendríamos a ser, la gente llegue a Alcohólico Anónimo y la gente lleve a internarse, por ejemplo, en la Facenda o en la misma. Nosotros tenemos una cabaña en Leales también, Fundación Virgen de la Merced, para tratamiento también ahí gratuito, pero por los altísimos costos que eso significa, ¿no es cierto?, para la fundación. Pero los que pueden llegar y pueden manejar en forma ambulatoria todavía su enfermedad, cuentan con los grupos de NA, que es de consumen drogas, narcóticos anónimos. Si son de alcohólicos, algunos son mixtos, entonces tienen que ver cuál es la sustancia con la cual primero recae. Porque acá no es cuestión de cuál es la que más daño me hace, sino con cuál, cuando yo quiero dejar de consumir, por dónde empiezo a mi recaída. La recaída primero es en hábitos y en actitudes. Y empezar a abandonar lo que aprendió en la recuperación.
que son no subestimar a la enfermedad, principalmente, no torearla a la enfermedad, no torearla, no acercarse a personas que consumen. Cuando esté en lugares donde más que estar compartiendo, están enfiestándose, es el momento de que toda persona que tiene problemas con consumo tiene que saludar y retirarse. Cuando la alegría fue sustituida por la euforia alcohólica o la euforia del consumo, el adicto está en peligro máximo, porque él no puede darse eso. No puede darse el lujo de emociones intensas, ¿verdad? No puede darse. Entonces ese material está sobre todo para las 3 primeras fases que no llega a la primera fase, que es la precontemplación. O sea, precontemplando. Ni siquiera estoy contemplando en que tengo un problema. No tengo, yo estoy de 10. O sea, es la que llamamos también la luna de miel, con la sustancia. Estoy con la sustancia de 10. Y cuando las familias iban a mí a mi consultorio y me decían, doctor, aquí estamos reunidos, porque primero muchas veces se hacía una reunión grupal, aquí estamos todos reunidos, entonces yo les pedí a los familiares que empiezan a contar qué problemas tenían. Y todos hablaban, bueno, de lo que es esta enfermedad, cómo la familia empieza a perder cada vez más sus herramientas para mantener la cordura dentro de la familia, porque lo primero que empiezan a ver es que el nivel de inestabilidad emocional se transforma en conductas y actitudes, no solo del que consume, que es el que más las tiene, sino en toda la familia, a donde habita la persona que consume. Hoy en día vemos prevalencia de hijos adictos, ¿no es cierto? En esa época no siempre eran hijos, podían ser cónyuges. Entonces, todo el núcleo de la familia nuclear, que se llama padres, hijos y hermanos, estaban en el entrevista. Y ellos lo primero que decían, empiezan con problemas de vínculos. Los vínculos se empiezan a romper. Y siempre se producen divisiones. Y cuando hay divisiones, se empiezan a presentar entre la familia lo que se llama alianzas, aquellos que de golpe quizás los protegen más al adicto y no cuentan todo y siempre están creando una rotura en el vínculo familiar porque hay alguien que sobreprotege. Y entonces tenemos ya una ruptura donde el vínculo familiar necesita, en primer, respetar lo que se llama en psicología sistémica la estructura familiar. ¿Qué es la estructura familiar? La estructura familiar nace de cuando dos personas se conocen. Y estas dos personas que se conocen empiezan a ver que tienen afinidades para compartir. Pero al mismo tiempo empiezan a ver que sus hábitos, sus costumbres y la estructura de la familia son diferentes. ¿Qué son la estructura de la familia? Las pautas. Las pautas. O sea, ¿qué reglas se ponen en este hogar? Entonces esta pareja que se conoce de golpe empieza, como quien diríamos, a intercambiar figuritas. Porque dicen, en tu casa me gusta venir a cama en tu casa. No me digas, pero en tu casa también. Sí, no, pero en mi casa vos visto que hay mucho bullicio, estamos con el televisor prendido, remontándonos allá, y estamos todos, no existe celular por supuesto,
siempre conversando y en el medio del televisor, y en tu casa no, se apaga el televisor y ustedes conversan más, y además tienen que se quedan de sobremesa. En mi casa no hay sobremesa. Ese cambio, intercambio de pareceres va enriqueciéndola a la pareja, porque va diciendo, mira, de mi casa, ¿qué tal si tomamos esto? De tu casa, ¿qué tal si tomamos? Mira, yo noto que tu papá tiene muchos diálogos. En mi casa, mi papá, no. Mi papá es distante, no es que no lo quiera, pero mi papá es distante. Él va, llega, saluda, es introvertido. A mí me gustaría, padre, que conversemos con nuestros hijos, porque yo noto mucho que en mi casa, mi hermano y yo, tenemos un padre que fija pauta, sí, pero no sale con nosotros, no comparte con nosotros. Entonces, a partir de ahí, esa familia que se va armando, va tejiendo su propia pauta. Y uno dice, yo quiero que en esto nosotros no nos equivoquemos. Yo quiero que en esto no fallemos. Y empiezan a construir pautas que tienen un poco de cada uno, y a veces no solo de la familia nuclear, sino de la familia extensa. ¿Qué es la familia extensa? La casa de mi tío. Vos sabés que mi tío, que esto. A mí mis primos me decían, che, tu papá, que lo saca a ustedes a conversar y lo lleva a las cafeterías. Mi papá en esa época, imagínense, en esa época mi papá jamás, nunca compartió conmigo nada en la cafetería, decía. Y mi papá, era verdad, sacaba a los sobrinos, sacaba a nosotros hijos también a compartir, a tomar café y conversar. Y decía, qué lindo eso. Y muchas veces en la familia extensa hay un tío que hace eso. Yo tengo un íntimo amigo, gracias a Dios vive y somos íntimos amigos, todos seguimos siendo íntimos amigos. Y él me decía, yo tengo mi tío Gerucho, y mi tío Gerucho, cada vez que vamos a la estancia, me saca, nos hace esto, nos saca aquello, y para él lo suplía a sus padres, porque sus padres, que ya lo tuvo de hijo adulto él, a Ricardo nunca pudo ser buen papá porque nunca tuvo un buen papá. No estoy hablando de crítica, ¿no? Estoy hablando de funcionalidad paterna, ¿no? No estoy hablando de queja de personas. Funcionalidad paterna, funcionalidad materna. Entonces de ahí se construyen las pautas. Los pautas, por lo tanto, le da identidad a una familia. ¿Y por qué le da identidad a una familia? Porque dice, esto está permitido. Y en el otro extremo dice, esto no está permitido. En esto que está permitido, todos, absolutamente todos, tienen derecho a hacerlo. Pero en muchas familias disfuncionales, muchas veces notamos que los padres dicen una cosa y dicen, pero vos con tu amigo, con te reunís, que vos también lo tomás. Y bastantes veces que la mamá te ha dicho que hasta cuándo van a seguir ahí tomando y que llega ahora dice a dormir y vos te enojás y pues te pones a discutir con la mamá. ¿Qué para vos no son otras reglas? Y ya los chicos grandes ya empiezan a marcar pautas. Entonces las pautas tienen que ser claras. Lo que está prohibido para todos. Lo que no está prohibido y está permitido, lo pueden hacer todos. Pero después hay un gran cajón en el medio, con muchas divisiones. Que esto va a estar permitido siempre y cuando dos puntos. Por ejemplo, esto va a estar permitido prestarle el coche a uno de los hijos siempre y cuando ese chico respete que no bebe. Y supongamos que el hijo
le bebe, y el padre le ha dicho, ha salido, has tenido que dejar el coche en otro lado, yo lo tengo que ir a buscar, a partir de ahora el coche lo va a manejar tu hermano. Pero si yo soy el hermano mayor, sí, soy el hermano mayor, pero no estás respetando la pauta. A partir de ahora, los fines de semana, tu hermana te lleva, tu hermano te deja, y vos. Entonces empezamos a tener la zona del medio, esto está permitido siempre y cuando dos juntos. Porque en el proceso del medio, ¿qué hay? Una maduración. Esa maduración psicológica, la mujer nos lleva siempre ventaja. Por eso le he puesto este ejemplo. La mujer siempre lleva ventaja al varón en la maduración. Antes se creía que éramos mayores de edad a los 18, ¿cierto? Bueno, la mujer a los 16 años ya nos superaba en maduración al varón. Después empezaron la neurociencia y dijeron, no, che, es más, es 21. Bueno, la mujer ya a los 18 era comparativamente a la madurez de un varón de 21. La neurociencia empezaron a demostrar que no. La madurez hoy en día, en estos momentos, es de 30 y 31 años. O sea que cuando tenemos hijos podemos seguir diciéndole que inmaduros que somos, toda razón. Dice el doctor Maneguenti, no dice el doctor Maneguenti, dice la neurociencia, hasta los 30 años somos inmaduros. Y por supuesto la mujer a los 18 años, siempre nos está sacando, siempre nos lleva a ventaja. Y a partir de aquí, empalmo con otro tema que hace a esto de la madurez y de las pautas, que tiene que ver con los perfiles de vulnerabilidad, que es un trabajo que yo presenté hace unos años en la Academia de Tucumán, que me habían pedido que haga para el autocuidado de jóvenes, y hablé de algo que yo ya venía trabajando hace más de 5 años atrás de esa publicación, y era la de la vulnerabilidad de los jóvenes. Y yo venía estudiando en las neurociencias que hay perfiles dentro de la personalidad. Y esto sí está en el apunte que le mando, que tenemos para formar el temperamento, se nos va formando un cerebro que se va modulando continuamente desde el día en que nació. Como cada hijo nace en un hogar que va sufriendo cambios, cada hijo se encuentra transitando una vida en un colectivo nuevo. Ya con 2 años de diferencia en un matrimonio, ya hay cambios en la pareja. Ya hay cambios. Hoy, con suerte, a los 6 años no entra en crisis, ¿no? Entonces, a los 2 años ya hay cambios. Ya han podido tener un hijo, ese hijo se creía el centro del universo. No estaba Galileo para decirle, no soy el sol, no había nadie que le diga que no era el sol. Y él creía que era el sol, en estado anímico previo. Entonces la genética me juega en contra. El otro perfil, el emitativo. El emitativo son esas personas que ustedes ven en los bares y en la familia segura. Al semáforo amarillo y al rojo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y interrumpe. El líder psicosocial empieza a tener en su escuela ya mucho problema de convivencia escolar, porque esa invasión el otro la ve como invasión de espacio personal. Y por lo tanto, la cruz. Y de golpe empieza un bullying, no solo el tímido, no solo el evasivo, no solo el nostálgico, sino también el disléxico social y el disléxico
emocional. Y aquí vamos a parar de vulnerabilidades, porque en verdad quiero pasar a otros temas que tienen que ver. Todo eso son perfiles genéticos y me ponen con vulnerabilidad al consumo. Pero una de las primeras cosas que uno diría, che, ¿y Dios por qué? Porque todos tenemos los perfiles, no solo uno, tenemos uno que es el que más nos damos cuenta. Generalmente tenemos 2 o 3 de estos que yo estoy mencionando, pero uno es el prevalente. Y que, che, que Dios se equivocó con nosotros. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ven la mano aquí? Y no es así. No es así, porque en verdad somos huérfanos. Somos huérfanos en muchos sentidos. Ustedes fíjense que la mayoría de los animales, en cuanto nacen, prácticamente en muy poquito tiempo pueden pararse, pueden aprender a volar, pueden aprender a, si bien dependen de la mamá y que lo alimente, pero un caballito, prácticamente un cabrito, cualquier cosa, instantáneamente ya está parado. Nosotros demoramos un año fácil en pararnos y en hablar. Tenemos un cerebro tan maravilloso, que no hay forma, esto de la inteligencia artificial, yo me río siempre, porque indudablemente ni siquiera se me ha ocurrido estudiar el cerebro. No saben lo maravilloso que es nuestro cerebro. Tenemos toda una parte del cerebro nuestro que funciona en inconsciente para leer el Wi-Fi a las personas. Y ese leer el Wi-Fi a la persona es así, como estamos nosotros, no a través de mi celular. Ahí mi cerebro derecho no puede leer a las personas. Y como no puedo leer a las personas, no aprendo la regla básica. La regla básica de usar las herramientas prosociales. Y no aprendo a conocer al otro. Entonces, no es que Dios nos hizo que falló. No, Dios nos dio la oportunidad de reconocer nuestras debilidades para conocer que detrás de esa, ¿no?, la ley de los opuestos, existe una otra postura que se tiene que transformar en un propósito de vida. Por ejemplo, le voy a dar nada más que del perfil evasivo. El perfil evasivo, que yo decía que está mirando para otro lado, que es excesiva prudencia, todo. Pero si yo tendría que conformar un grupo de trabajo, al primero que busco sería un perfil evasivo. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando en un grupo, ustedes saben que es difícil que trabajar en un grupo. Cuando yo tenga que conformar un grupo y trabajar en un grupo, quisiera tener a alguien que me avise a dónde vienen los bomberitos. ¿Viste los bomberitos que están por el campo? Esa nubecita que empieza siendo una sola y que después viene una tormenta atrás. Bueno, el perfil evasivo es el chico que 15 minutos antes de que se arme la discusión en la casa, se levantó de la mesa y se fue. Porque el tono, los gestos, la actitud, la mirada, la forma de depositar el cubierto, la forma de poner la mesa, la forma de contestar una pregunta, estaban aumentando decibeles de ansiedad en el ambiente y que tiene poco margen el evasivo de decir, no, en este clima no me quedo. Clima de tormenta aproximándose raudamente. Y se va. Antes de. Entonces, todos los perfiles nos muestran un opuesto que me da la oportunidad de ver no solo de qué carencias tengo, sino
¿a dónde puedo ir? Así que no es que Dios se equivocó. Dios ya nos marcó un rumbo. Ya nos dijo, este es tu rumbo. Tenés que aprender a comunicarte a pesar de, porque te voy a dar otros dones, como es la intuición, por ejemplo, en el tímido, en el nostálgico, en el creativo, la capacidad creativa, la fantasía. Todo eso actúa como dones, compensando el déficit. ¿Por qué cito todo esto? Porque la primera parte de la enfermedad, sabemos que la enfermedad que está en luna de miel, va a decir en la reunión esta, cuando yo le pregunte, ¿y vos qué opinás? Yo estoy bien, dice la ley. Pero, ¿lo has escuchado a tu hermano? Sí. Sí, por eso he venido a acompañarlo, porque en verdad, doctor, y mirándote los ojos, ¿no? En verdad, doctor, estamos mal. En la casa ya no se puede vivir. En verdad que estamos mal. Pero vos no tenés. No, yo con la droga no. Yo me la manejo bien. Yo la manejo. Yo sé cuando tomar, cuando. Y además, es mi tema, es mi problema. O usted no toma también, doctor. Ahí nomás ya me pone a mí en la palestra también. O usted no toma. Sí, sí, bebe. Se da la vuelta ya me da. El doctor también toma. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que el que está en esa etapa de luna de miel no va a reconocer la enfermedad, no va a ir al alcohólico anónimo. Es más, alguien de la familia se va a quedar con el tratamiento con el doctor Marangoni y el doctor Marangoni lo derivará a Naranón, si es familiar, de consumo de droga, a Alanón, si consume de alcohol, Juganón, si consume alcohol. Entonces, según a cada uno va derivando y lo va acompañando. Pero es aquí que aún para el primer nivel, ese nivel del bajo umbral, solo lo tienen los hogares de Cristo. Solamente está en los hogares de Cristo. Yo a lo largo de toda mi vida nunca encontré, y a pesar que hice 2 fundaciones para asistir a enfermos, nunca me encontré en ningún punto del país, eso que lo recordé, todo el país dando charlas y cursos, que dijeran que trabajaban con bajo umbral. No, que vendría a ser precontemplación. Ni siquiera contemplo, doctor. Nos vemos luego. Chao, doctor. Esa es la primera etapa. Solo el hogar de Cristo. ¿Y qué de ahí hay en el hogar de Cristo? Algo que es mágico, desde el punto de vista de, che, ¿por qué ellos pueden hacer cosas que, porque no lo contiene ser al consciente? Es decir, todo elemento que se quiere crear para empezar a tratar un enfermo, tiene pautas que no lo contienen al paciente que está consumiendo el bajo umbral. No hay ninguna institución que lo pueda ver. En cambio, ¿qué le dan los hogares de Cristo? La canción de Dios a la obra. Todos la conocen, ¿no es cierto? Dios a la obra. Canción de folclore. Esa canción de folclórica, Dios. Entonces Dios a la una, nos encontré. Entonces uno a Dios le dice, a Jesús herido le dice, nos encontramos a la una. No te olvides, Señor. Nos encontremos. Eso se llama vínculo. Pero aquí me tengo que detener un poquito. Porque cuando estamos hablando de vínculo, lo que acompañamos, los familiares, tenemos que aprender que nosotros, todos los que estamos acá, tenemos que aprender a hacer introvisión y a hacer introspección. ¿Para qué? Para mejorar
¿Qué cosa, Gustavo? El vínculo. El vínculo, y si el adicto no está, no quiere venir, no está. No. Tu vínculo, Gustavo. Y no solo las más fáciles, sino las que no hacen a mi equilibrio emocional, ni al equilibrio emocional de mi familia. Esa actitud defensiva interior, se llama procrastinar, es decir, sería posponer, ¿no? Pero ¿por qué la pronuncio? Porque en verdad uno procrastina cuando uno no quiere, sabe que eso es lo primero, y uno lo pone cuarto, o lo pone sexto, o lo pone décimo, o quizá nunca más. Lo he puesto para proponer. Entonces, de golpe, uno en verdad se autoengaña. Entonces, cuando hago introspección, siempre me queda la luz titilando. Gustavo, es lo mismo que un examen de conciencia mal hecho, ¿no es cierto? Nada más que aquí, esta enfermedad no nos da ni un chiquitito. No te da ni un chiquitito. Porque es una enfermedad que queda loco o muere o está en la cárcel. No da changüey. Y el tiempo corre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Empezar a cambiar nosotros. Porque cuando ven que ese que ahora me dice, chao Gustavo, todavía no, precontemplación, va a llegar a otra etapa que se llama contemplación, tampoco me va a llamar, ¿no? Pero llega una etapa superior de la enfermedad donde le empiezan a pegar la bala. Y la bala le empiezan a pegar por los efectos colaterales al aumentar la dosis. Al aumentar la dosis, los efectos colaterales empiezan a golpear. Entonces, esa droga que está consumiendo le levanta la ansiedad un montón. Y como le levanta mucho la ansiedad, eso al principio no le llevaba al apunte, pero dentro de la hiperquinesis que produce la sustancia esa que está consumiendo, no le interesa y sigue consumiendo más. Pero es aquí que el bobo no tiene la misma tolerancia. Y el bobo empieza a hacer por ahí cierto pataleo. Otra zona que tiene que ver con las zonas motivacionales, que tiene que ver con la zona del registro del otro, pero sobre todo con el autoconocimiento, la autoconciencia. La introspección implica autoconciencia. Por eso a un adicto que está consumiendo no le podemos pedir autoconciencia porque no puede hacer introvisión y introspección. Pero para peor, no solo que va perdiendo esa capacidad, sino que va borrando los cimientos. Le va como pincelando. ¿Para qué? Para que no duela tanto. ¿Y cómo subsiste a romper parte de su? Porque continuamente dice, ahí está, sí, ahí está, lo quieren agarrar y él también le hace la mano que ahí está para dar la mano, y usted ahí está para agarrar la mano. ¡Ole! Y pasa. Che, mamá, no, yo no doy, no, yo quiero. Sí, bueno, sí te consumo un turno, no, yo para todo, no, para allá. Y el otro se mueve cielo y tierra para conseguir allá. Y lo consigue allá. Y en la mitad de las entrevistas sucesivas que tiene que llevar en cualquier lugar, empieza a decir, ¿a dónde me metí? Si yo venía para conversar, mientras vamos conversando, más o menos viendo cómo puedo empezar, porque la luna de miel es extraordinaria. La luna de miel, ¿quiere que le cuente, doctor, lo que era la luna de miel cuando yo empecé a consumir? ¿Sabe de bien que me sentí? No puedo
pensar en vivir sin consumir. No puedo pensar en vivir sin consumir. Puedo pensar en consumir menos, pero pensar en vivir sin consumir, no, doctor, todavía no. Siempre lo hemos visto, tú te has hecho esto, te apagamos, no sé, y ahora decís que te va a bajar. Sí, doctor, no tengo todavía. Me bajo la próxima. De ahí que aprende la familia. Aprende que en esta etapa, que se llama preparación, ¿En la tercera? era tercera. La tercera era preparación. Me voy a comer un montón de goles de Messi. Porque me va a hacer 10.000 goles y yo me voy a comer los 10.000 goles y pasará el toro a través del torero y pasará el adicto ahí campeante, a pesar que le clavó un montón de dardos y ser herido, pero pasó diciendo, ole, acá estoy yo. Y entonces, ¿qué aprende? El programa de Alanón les enseña que existe un carrusel, una calecita, que las madres tienen que estar abajo de esa calecita. Cuando los chicos ya pueden mantenerse sentaditos. Al principio se puede subir, porque está muy vulnerable. Volvemos a nuestra carencia. Estoy muy vulnerable. Mi pena, chiquitito, entonces, 2 añitos, 1 añito y medio, la mamá sube con su bebé. Pero poquito a poco su columna empieza a mantener 2 añitos, ya está, ya lo puede poner con un hermanito en el banquito de la calecita. ¿Dónde está la mamá? Abajo. Pero es que arriba se puede porque puede caer, que otro chico lo puede voltear. Sí, pero usted abajo. No. El carrusel, como dice Alanón, nosotros vivimos arriba del carrusel. No importa la edad. Vivimos en función y para el adicto. Cuando está bien, está bien. Cuando está mal, está mal. Cuando sopla el viento del este, porque sopla el viento del este, cuando me amaga, pues, y me ve subiendo por la vida de mi hijo. Y aquí, paradojalmente, que por otra situación, sin consumo de sustancias, pero por vivencia crónica de alguien que niega su enfermedad, esa madre va cambiando su cerebro. ¿Se acuerdan que hemos dicho que uno va cambiando? Va cambiando su cerebro. Y es aquí que ¿qué está sacrificando? Su sí mismo. Al final no vive para ella. Es más, cuando llega la vida ni se compra nada para ella. Sino que no solo está así, sino que también, igual que el adicto, con la neblina cognitiva del adicto, que no ve nada más que la droga, aquí la neblina cognitiva del familiar o del que ayuda, lo ve solo al enfermo, ¿no es cierto? Y deja de ver el resto. Y es aquí que los otros hermanos, en la penumbra, también en la neblina. Porque está en aras de salvar, como toda madre. No digo que los padres no lo hagan, ¿no? Los padres tienen. Llega un momento que dicen hasta acá llega. Pero la madre, no, la madre sí. Se quedan en la calecita y son parte de la enfermedad y no de la solución. Porque la sobreprotección es algo que la enfermedad necesita. La enfermedad necesita tener siempre un socio. ¿Y quién es el socio? El que más sobreprotege. Mientras tengamos a alguien que sobreprotege, tenemos enfermedad para siempre. Ahora, ensayo para los que somos médicos, para los que somos acompañantes pares, los que somos amigos, los que estamos en la parroquia. A nosotros, ¿qué ensayo nos cae? Y también los niños.
¿Por qué aquí que en todo lugar a donde se está viendo a estos muchachos del tercer nivel, también fallan los mecanismos para identificar cuándo me la está jugando de personaje y no? Primero, ¿por qué? Por los años de calle que tiene. Tiene tantos años de calle que lo pasa en el bolsillo a todos los profesionales. Los profesionales siempre decían, ¿por qué hace esto, Maramoni? Nadie hace esto. Vos te dedicas a esto y los médicos somos psiquiatras, lo atendemos, pero lo metemos en un psiquiátrico. No nos hacemos cargo del adicto, lo metemos en el instituto. Y en el instituto hay enfermeros, médicos de guardia, etcétera, 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 etcétera. Vos te metes lleno. ¿Por qué te metes? Y eso es una cuestión que tiene que ver con mucha historia, yo así que aumentar por un minuto. Pero es aquí que uno va descubriendo que uno también, a pesar de la experiencia que va teniendo, siempre hay una tanda, una persona, un joven, un adicto en particular, que te pilla en tu zona vulnerable. ¿En cuál es? Ese es el perfil, tanto hereditario como hecho en el contexto. Porque yo puedo haber estado en un contexto donde no tenía ninguno de los perfiles de vulnerabilidad, pero quizás tenía una madre que ha tenido hijos muy seguiditos y al segundo hijo, que supongamos que yo haya sido, yo era el tercero, supongamos, y que da de amamantar y conseguidito, entonces renegando de todos los otros chicos, y que ya te vos, se va a tu hermano y dando la leche. Ustedes saben que la leche, el pecho materno y la leche, tienen una íntima relación psicológica, pero al mismo tiempo química. Se libera dopamina, que es la droga del placer y del amor, y oxitocina, que tiene la capacidad serotoninérgica, antidepresiva, y para estabilizar el ánimo. Y aquí que esa madre que está mandando a chorro adrenalina. ¿Y cómo te se ve aquí, que estuvo aquí, que ya la conoció a la mamá así, ¿no? En ese ambiente la conoció, por eso yo le decía, ya había cambiado el ambiente, ¿quién no estaba viviendo? Él, en el útero materno, 9 meses. A la que grita, a la que cállate vos por aquí, anda para allá. Ahí, ¿cómo lo vive el feto eso? ¿Me están bombardeando? Como si estuviera viviendo en el albergue, más o menos así. Entonces inundaban agua por todos lados y él sí sabe cómo cobijarse, qué otra cosa que más que encogerse puede hacer. He aquí que, entonces, sin necesidad de adicto, esta persona tiene carencia desde el seno materno. En los contextos que nos hayamos crecido, en la escuela con nuestro perfil genético y con el entorno que hemos tenido. Herida. Y esa herida, las neuronas espejo, se identifican. Entonces, ese chico, en mí, produce una sintonía, una empatía muy simple. Tienes que saber por qué, porque un amigo muchas veces tiene que decirle cosas que tienes que decirlas porque es tu amigo y debes decir, aunque sepas que le puede doler lo que está aconteciendo. Pero por estoy mal parado con la empatía sintónica, ¿saben lo que uno ve? Un niño de valido. No ve un amigo. Un amigo va a la par. En empatía ya disfuncional sintónica, uno ve de valido. Y aquí viene, para todos cristianos, viene llamar la atención. Eche el buen samaritano. Dice, hermanito, el buen samaritano. ¿Cómo lo estás viendo vos a ese hermano en Cristo? ¿Lo estás viendo desde su carencia o desde tu carencia? Porque si son tus carencias,
No tenemos un hermano que acompañe, tenemos un hermano que padece. Y aquí voy a ir cerrando para que conversemos de todo. ¿Qué diferencia hay ahí? Que si yo, por este enfermo, siento su dolor, su sufrimiento, en su interior, en verdad estoy padeciendo con él. Y él no necesita que yo me tire al río para que entre los dos veamos y nos salvamos. Él me necesita que yo esté siempre en la orilla del río, buscando un próximo recodo para preguntarme con la vista, con la mirada y con la mano, está listo, pero bien paradito en la tierra, bien listo, no metido en el agua, no subido a la carecita. Porque si tengo en vez de una emoción de amor, que yo digo que eso es amor, es un amor angustioso. ¿Y ustedes quisieran tener de pareja a alguien que tenga amor angustioso por ustedes? No. Yo no quiero a alguien que tenga amor angustioso. Sí, pero tienes pena porque mi papá se ha muerto y mi hermano también ha fallecido y tiene una pena por mí. ¿Ustedes quieren que una pareja que alguien tenga un amor porque soy pobrecito? No, yo no quiero ser pobrecito. Bueno, así, eso es nuestro talón de Aquiles. Con el pobrecito somos talón de Aquiles. Y el enojo. Y el enojo es que ya no salimos del amor. Ya entramos en la otra emoción. Pero bien hecho por preguntarme así, cielo con eso. ¿Me entienden esto del amor cuando lo enturbiamos? Bien. ¿Está entendiendo el buen samaritano? ¿No? Porque no lo diga, no. El amor como debe ser, ¿no? Bien. Entonces, volvamos a esto de las emociones encontradas. Dentro de que hay dentro de la familia, lo que más hay son disfuncionalidad. Y dentro de la disfuncionalidad, lo que más hay son enojos. Y los enojos, cuando van pasando a otro nivel, se transforman en ¿qué hay arriba del enojo? Parte de la etapa, después de la preparación viene acción. Acción que sería la persona que busca o ir a grupos de tratamiento ambulatorio o buscar una internación porque está sin poder soportar los síntomas de abstinencia y lo que conlleva el proceso de crisis emocional del sectario, ¿no? Entonces no lo puede soportar, internación. O sea, sería acción. Sería la cuarta. Y la quinta, que mantenimiento, era de la mancha seca que yo le ponía de ejemplo con los autores, ¿no? Seguir comportándose como personaje y usando los personajes cada vez que puedo, manipulando cada vez que puedo, y siempre confundiendo queja con demanda, siempre quejoso, siempre afuera, siempre el problema está afuera, mirá lo que me hacen, mirá cómo son, mirá cómo no voy a estar así. La buena demanda que entendemos los cristianos, deberíamos entender los cristianos, no es no quejarse, sino hacer una demanda. En la demanda, poner lo que no anda bien. Pero ¿sabéis qué hace al mismo tiempo? Está buscando con la flexibilidad conceptual una alternativa y das una propuesta. Si la presentara, ¿qué? Pero no como qué, sino como una demanda. ¿Qué te parece que aquí está con mucho calor? Si nos salimos de aquí, nos seguimos la reunión, de allá que está más fresco y nos encontremos ahí, y si no, en todo caso, lo dejamos de los personajes, de lo que hacen en los amagues, que le hace olé, o sea, la parte de preparación, hace olé y todos nos comemos, aún los profesionales, nos comemos esto olé. ¿Y cuándo termine? Lo que pasa es que estamos mirando mal, estamos en la cabecita. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la próxima parada, chofer, me bajo. Bien.
¿Y qué hago yo? Empiezo a cambiar las pautas ¿de qué? De mi casa. Porque empiezo a tener claro que la enfermedad me dañó tanto a mí como al enfermo. Entonces, busco salud psíquica, emocional, conductual, actitudinal y de herramientas prosociales. Todo eso tengo que ver. Y todo así es una lista para cambiar. Tengo que poner propósito. Tengo que empezar a cambiar desde hoy. Y el enfermo está en la calecita. Pero cuando va a bajar, no sé, no soy el dueño de la calecita. No soy el dueño de la calecita. No lo puedo parar y subir a buscar. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Es producir cambios en mí y en mi entorno familiar. Y proponer a mi entorno familiar, si me quieren acompañar a grupos, puedo yo ir a grupos. Aquí hay grupos que creo que tienen direcciones, tienen también aquí en el Villa de la Merced las direcciones de todos los dispositivos, creo que lo tienen, para que ustedes pregunten qué dispositivo como familiar puedo ir yo. Si yo estoy yendo hace cuánto, 3 años, ¿qué cambio tenés profundo? Con mi hija que yo no me hablaba nada, ahora conversamos lo más bien, estamos tomantes, no somos felices en esos momentos, yo he recuperado la paz, me está faltando mi hermano. Cambio. Si me decís que no tenés cambio, no he hecho nada, he ido a calentar silla y a escuchar lamentos de otros, para ver quién está más herido y quién duele más. Entonces, cambio. Tengo que hacer cambio. Pero para eso tengo que hacer introvisión primero y introspección después. La introspección que sea un propósito, con fecha. Mañana, ¿qué puedo empezar a hacer mañana? O cuando salga de aquí, ¿qué puedo empezar a hacer cuando salga de aquí? Salen pedir. Ya.